Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios, llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica, y he asumido cada día la tarea de practicar con ustedes la Lección Divina para tratar de que vivan la experiencia de Dios a través de su palabra. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal y te motiva el aprender este camino de oración, abajo en la casilla de descripciones te he dejado el enlace para que entres y puedas realizar el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito que he dejado para ti. También te invito a que todos los días, de lunes a viernes, vas a encontrar la palabra del día analizada y orada a través de este camino, de este método. Entonces, te invito a apoyarnos con un me gusta para que así podamos llegar a muchas más personas, a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, porque eso te avisará cada vez que subamos material al canal. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar la práctica de hoy orando juntos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y ahora vamos a entrar al primer paso de la lección divina que nos lleva a la lectura. Y te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 13. Voy haciendo la lectura pausada mientras lees en tu Biblia. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo. Ya no pueden hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Palabra de Dios. Bien, y siguiendo dentro del primer paso de la lección, nos encontramos con esta pregunta: ¿qué dice el texto? Y es momento de repasar, subrayar las partes más importantes, ir desglosando eh, los personajes, el contexto, las concordancias con otros textos bíblicos, bien sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, que nos lleven a entender el mensaje posterior. Vamos a hacerlo juntos. Bien, y comienzo por
hacer un breve resumen de, de lo que hemos leído hoy para ubicarnos en el contexto. El Evangelio de hoy habla de las costumbres religiosas de aquel tiempo y de los fariseos que enseñaban estas costumbres a la gente. Por ejemplo, comer sin lavarse las manos, o como ellos decían, comer con las manos impuras. Muchas de estas costumbres estaban desligadas de la vida y habían perdido su sentido. Sin embargo, se conservaban o por miedo o por superstición. El Evangelio nos trae algunas instrucciones de Jesús respecto de estas costumbres. Vamos al versículo 1 y 2 de este capítulo 7 y encontramos el control que ejercían los fariseos y la libertad de los discípulos. Los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén observan cómo los discípulos de Jesús comían con las manos impuras. Aquí hay 3 puntos que merecen ser señalados. El primero, los escribas eran de Jerusalén, de la capital. Esto significa que habían venido para observar y controlar los pasos de Jesús. Segundo, los discípulos no se lavaban las manos para comer. Significa que la convivencia con Jesús los llevó a tener valor para transgredir las normas que la tradición imponía a la gente, pero que habían perdido su sentido para la vida. En tercer lugar, la costumbre de lavarse las manos, que hasta hoy sigue siendo una norma importante de higiene, tenía para ellos un significado religioso que servía para controlar y discriminar a las personas. Vayamos al versículo 3 y 4 de este capítulo 7 y nos encontramos con la tradición de los antiguos. La tradición de los antiguos transmitía las normas que debían ser observadas por la gente para conseguir la pureza exigida por la ley. La observancia de la pureza era un sustituto, es decir, esta observancia de la pureza era un asunto muy serio para la gente de aquel tiempo. Ellos pensaban que una persona impura no podía recibir la bendición prometida de Dios a Abraham. Las normas de pureza eran enseñadas para abrir el camino hasta Dios, fuente de paz. En realidad, sin embargo, en vez de ser una fuente de paz, las normas eran una prisión, un cautiverio. Para los pobres era prácticamente imposible observar las muchas normas, las costumbres y las leyes. Por esto, ellos eran despreciados como gente ignorante y maldita que no conocía la ley. Vamos al versículo 5 del capítulo 7, encontramos los escribas y fariseos critican el comportamiento de los discípulos de Jesús. Los escribas y fariseos preguntaban a Jesús, ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Ellos fingen que están interesados en conocer el porqué del comportamiento de los discípulos, pero en realidad critican a Jesús porque permiten que los discípulos no cumplan con las normas de pureza. Los fariseos formaban una especie de hermandad cuya principal preocupación era la de observar todas las leyes de la pureza. Los escribas eran los responsables de la doctrina, enseñaban las leyes relativas a la observancia de la pureza. Versículos del 6 al 13 del capítulo 7 nos encontramos que Jesús critica la incoherencia de los fariseos. Jesús responde citando a Isaías: Este pueblo me honra solo con sus labios, pero su corazón sigue lejos de mí.
Eso lo encontramos en el capítulo 29 de Isaías, versículo 13. Insistiendo en las normas de pureza, los fariseos vacían de contenido los mandamientos de la ley de Dios. Jesús cita un ejemplo concreto. Ellos decían, la persona que ofrece al templo sus bienes no puede usarlos para ayudar a los padres necesitados. Así, en nombre de la tradición, vaciaban de contenido el cuarto mandamiento que manda amar a padre y madre. Estas personas parecían muy observantes, pero lo eran solo hacia afuera. Por dentro, su corazón quedaba lejos de Dios. Como dice el canto, su nombre es el Señor y pasa hambre y clama por la boca del hambriento. Y muchos que lo ven pasan de largo a veces por llegar temprano al templo. En el tiempo de Jesús, la gente, en su sabiduría, no concordaba con todo lo que se enseñaba. Esperaba que un día el Mesías viniese a iniciar otro camino para alcanzar la pureza. En Jesús se realiza esta esperanza del pueblo de Israel. Bien, y ahora entramos al segundo paso de la lección divina que nos lleva a la meditación y nos pregunta lo siguiente: ¿qué me dice el texto? Y es algo ya que tengo que profundizar porque ya hemos visto los detalles de las leyes, de las normas de los fariseos y la observancia, y Jesús que los critica, les dice hipócritas. Vamos a ver qué me dice este texto a mí. Te comparto 3 aspectos que he considerado importantes para mi meditación personal. Tú puedes sacar los tuyos propios y sin embargo te los voy a compartir para que te den luces en tu meditación personal. La primera parte que considero que me ha llamado la atención es cuando los fariseos se fijan en los discípulos de Jesús, en lo que hacen. Y preguntan, ¿por qué? Le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos hacen eso? ¿Por qué tus discípulos? ¿Por qué? En los evangelios vemos siempre a los fariseos acechando a Jesús. Ellos eran como escualos que le daban vueltas a ver en qué momento se lo podían devorar. No lo dejaban en paz, siempre rechinando los dientes, siempre enojados, siempre mirando lo que hacía, la vida de Jesús y de los discípulos. Ellos se enojaban porque los otros no hacían lo que ellos decían, no cumplían las normas, no viven los preceptos. Por tanto, se están alejando, según ellos, del querer de Dios, de vivir una vida santa, como ellos la percibían. Preguntémonos, en mi caso actual, ¿cómo vivo yo? ¿Estoy más atento, más atenta a la vida de los demás, de lo que publican, de lo que viajan, de cómo se visten, de lo que gastan, con quienes andan? Estoy más pendiente de eso que de lo verdaderamente importante. El segundo aspecto habla la lectura que su corazón está lejos de mí. Dice Jeremías, mi pueblo ha cometido 2 maldades. Me abandonaron a mí, la fuente de agua viva, para cavarse cisternas agrietadas que no retienen el agua. Esto está en el capítulo 2 de Isaías, versículo 13. Podemos estar rezando, queridos hermanos, y haciendo muchas obras, pero si el fruto de la oración no es tener más amor, más compasión, más paz interior, no retenemos el agua, nos quedamos vacíos, con un corazón lejos de Dios.
entonces nuestra oración se hace inútil y estéril. Preguntémonos, ¿dónde está mi corazón? Y el tercer aspecto, cuando dice la lectura, muy hábiles para violar el mandamiento, muy hábiles. Es muy fácil engañarnos. Los fariseos sabían hasta dónde era y hasta dónde ya no era pecado. Conocían muy bien la ley. A veces nos justificamos porque conocemos la ley y nos decimos a nosotros mismos, sí, he robado, pero he robado poquito. Dije una mentirilla blanca. No critiqué mucho, solo un poquito. No hablé mal, hablé la verdad. Fue broma, no lo hice en serio. Tiré un mal chiste, una grosería. No hice nada malo. Todo el mundo lo hace, pero culpa de él, mía no es. Donde hay una fe de mínimos indispensables, hay poco amor. Y donde hay poco amor, hay poca felicidad. Entonces, analicemos esta lectura a profundidad porque tiene muchos que enseñarnos. Te invito a que oremos juntos. El tercer paso de la lección divina nos invita a orar, a responderle a Dios con la oración. ¿Qué me hace decir este texto? Te voy a compartir mi oración personal y luego tú puedes hacer la tuya propia. Si quieres, cierra tus ojos y oramos. Padre bueno, ayúdame a vivir mi propia vida con intensidad, que tenga un corazón incapaz de juzgar a otros, sino solo te mire a ti para imitar tu amor y tu compasión. Haz que viva mi fe de manera coherente y sin engaños. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y me pregunto, ¿a qué me invita hoy Jesús con este Evangelio? Y entro al próximo paso de la lección divina, el cuarto paso que me lleva a actuar. ¿A qué me invita Jesús con este Evangelio? ¿Qué debo cambiar en mi vida? ¿Qué actitud de estos fariseos se parecen a alguna actitud que yo tengo en algún momento? Entonces allí donde debo trabajar, de repente hay algo de eso que me aleja del amor de Dios, que me aleja del querer de Dios. Y eso es lo que le tengo que ofrecer al Señor, ese cambio. Aprovechando de que ya estamos acercándonos a la Cuaresma, vamos a ir trabajando con determinación los cambios profundos en nuestra vida. Bien, y hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haber compartido conmigo, gracias por haber estado allí. Te invito a que compartas el video entre tus amistades, entre tus familiares o con aquellas personas que sabes que pueden estar necesitando en tus redes sociales. No tengas pena. Eh, puede ser que alguien esté necesitando. Recuerda de suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que siempre estés enterado del material que vamos subiendo. Y bueno, te deseo un excelente día, que puedas alcanzar todos los propósitos que le has presentado al Señor. Y te digo hasta mañana, si así Dios lo permite. Dios te bendiga.